Norma divina para vivir en plenitud. La vida de los hombres fue diseñada para alcanzar su plenitud dependiendo del poder de Dios y la sujeción a su palabra. Esta es la fórmula infalible para tener vida en plenitud. Por esa razón, un alma redimida escoge los mandamientos de Dios como su norma de vida y suplica su socorro para permanecer en ellos. Salmo 119, versículo 173. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. La primera parte de este versículo está centrada en la necesidad que el escritor tenía de la gracia de Dios. La segunda en la determinación que había tomado de sujetarse a los mandamientos de Dios. Tenía clara su necesidad y deber de conformarse a la ley de Dios. También tenía certeza de su dependencia del socorro de Dios para sujetarse a ellos de la manera de vida. Entendía que solo hay una manera de alcanzar la realización plena de la vida. Esa es viviéndola conforme a la legislación de Dios. También entendía que para poder vivir conforme a los estatutos de Dios, necesitaba del obrar de Dios en su ser de manera constante. La vida humana no fue hecha para vivirla y llevarla a su plenitud fuera de los mandamientos de Dios y sin una dependencia consciente y constante del poder de Dios. Es una completa locura pensar que alguien puede ser feliz ignorando o pasando por alto estas realidades. Pretender eso es como pretender que un pámpano puede dar uvas desprendido de la vid. La vida en su forma plena está sujeta al Hijo de Dios. Escuchemos cómo lo dijo él mismo. Juan capítulo 15 versículos 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, lo recogerán, lo echarán al fuego y arderá. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. La realidad que tenía en mente el salmista según el versículo 173, el Señor Jesucristo la ilustró mediante la vid. Lo acabamos de leer en el pasaje. La vida de todo ser humano, desprendida del Hijo de Dios, es como un gajo de la vid desprendido de su tallo central. Le es imposible conservarse y tener resultados satisfactorios. Sin Cristo, la vida de todo ser humano se seca y finalmente termina en la hoguera. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. La gracia de la vida, Dios la dispensa únicamente mediante la fe en su Hijo Jesucristo, en obediencia a su palabra. Esa es la manera de tener resultados satisfactorios, permaneciendo en Cristo en obediencia a su palabra, no de otra manera. Dios el Padre, Él mismo se encarga de que quienes permanecen en su Hijo Jesucristo mediante la fe en su sacrificio y la obediencia a su palabra lleven fruto, porque Él se glorifica en eso. Juan capítulo 15 versículos 2 y 8. Él mismo también se encargará de echar al fuego a cuantos no tienen a su Hijo Jesucristo o no permanecen en Él. Juan capítulo 15 versículos 2 y versículo 6. El alma del salmista
Sabía que fuera de los mandamientos de Dios, la vida es una desgracia. Y sin el socorro de Dios es imposible vivir conforme a sus mandamientos. No olvidemos que el socorro de Dios es el Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, versículos 14 al 17 y versículo 36. Leo el versículo 16 y el 17. Ustedes lean, por favor, todo el pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Un alma redimida escoge los mandamientos de Dios como su norma de vida e invoca su socorro, el Señor Jesucristo, pidiéndole su espíritu para permanecer en su palabra. Esta es la fórmula para vivir en plenitud. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.